Sección 2, empezando por lo básico. Aquí una advertencia, para sacarle provecho a este video, pues es importante haber visto lo que se vio en la sección 1, los videos que están ahí, el libro que también está ahí disponible. Y también, pues ahí se hablaba de la importancia de tener un corazón sano para hacer una buena educación, independientemente de la filosofía educativa que se quiera, ¿no? Ya sea educación escolarizada o no escolarizada, lo que sea, sí es importante tener un corazón sano. El principal objetivo de la educación es el amor, es lo que ya hemos visto tanto en el libro como en los videos anteriores, etcétera. Y que los hijos desarrollen el amor en sus vidas, ¿no? Que los hijos este amor lo desarrollen en sus vidas para obviamente crecer plenos, felices, contentos, ser personas de bien en este mundo. Y por lo mismo, las experiencias educativas tienen que ser en el amor y para el amor. Todo tiene que ir enfocado ahí, los conocimientos, las habilidades, las disciplinas, las virtudes, en fin, todo enfocado hacia ese amor. Por lo tanto, la educación en el hogar no es una mini escuela, porque también a veces podemos caer como en esta tentación, ya sea porque estamos muy escolarizados, ¿verdad? Los papás hemos ido al colegio, entonces pensamos que la educación en casa es hacer eso, pero en la casa, ¿no? Es decir, una mini escuela. Y realmente no es así. No se trata de que la familia, realidad natural, copie a la escuela realidad artificial, sino cuando se requiera, ¿no? Sino que la escuela, cuando realmente se necesite, se asemeje a la manera natural de educar en la familia. Por lo tanto, aquí unos papás, pues también sobre todo cuando no han hecho educación en casa desde que los hijos nacen, sino a lo mejor ya los sacan de primaria o de kinder para hacer este tipo de educación, pues es fácil caer como en esto, ¿no? En crear una mini escuela de la casa, y esto no es la educación en el hogar. Por eso muchos papás aquí como que se asustan o de alguna forma se inquietan, ¿no? Y se preguntan, ¿tengo que convertirme en profesor o profesora de los hijos? ¿Preparar todas las clases y darlas a los hijos? Pues no exactamente. Claro, si tú sabes tocar el violín y de alguna forma quieres enseñar a tu hijo, pues lo puedes hacer, pero si no, bueno, la cuestión es que tú de alguna forma lo guíes hacia que goce la música, que ame la música a través de este contexto de amor, y ya en su momento, si se requiere y va de acuerdo a tu proyecto educativo, bueno, pues puedes meterlo en un instituto de música o con un maestro particular, en fin, o sea que esto realmente no es ningún problema. Además, este enfoque es respecto a la área académica, ¿no? Y ya vimos que lo más importante no es esto, ¿no? Se nos olvida que la principal educación es la educación del amor. Y esto se hace precisamente al vivir, al convivir en familia, se va dando esta educación en el amor en todas las áreas. Y también requerimos un proceso por lo mismo de descolarización, precisamente como quitarnos esta mentalidad escolar para obviamente ver la educación en el hogar en su precisa esencia y fundamento. Aristóteles dice, ¿no? Todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber. Es una cuestión que se ve más a fondo en el libro. Aquí lo vamos a ver de una manera sintética. Entonces, efectivamente, ¿no? O sea, el bebé vemos que cuando nace, pues quiere conocer todo, quiere escuchar todo, chupar todo. Aquí en este caso, pues ve la sonaja, ya después empiezan a gatear y observar las cosas, los colores, las hormigas, en fin, todo quieren conocer. O sea que el ser humano naturalmente tiene el deseo de saber, de conocer. Entonces, la educación adecuada es guiar y seguir motivando este deseo natural de saber en todas las áreas para el amor y a través del amor. O sea que es algo de alguna forma natural, ¿no? La mala educación lo que hace es de alguna forma eliminar, ¿no? O destruir este deseo natural de saber y también el amor, y es parte de lo que nos está afectando en este mundo, ¿no? Sin embargo, esto lo traemos de manera natural, y una buena educación lo que hace es de alguna forma intensivar, ¿no? Potencializar este deseo de conocer para el amor y a través de este amor. Entonces, realmente cuando se tiene la experiencia de educar en el hogar, pues obviamente esto no es ningún problema. Los hijos tienen este deseo fuerte de conocer, de saber, se vuelven autodidactas, ellos quieren conocer por sí mismos, quieren investigar por sí mismos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya los papás lo que tienen que hacer es como guiar esto, porque no se ha matado este deseo natural de saber, este deseo natural de conocer, que precisamente una mala educación lo que hace es matar. Por eso en muchos sistemas escolarizados
el hijo, no sé, acaba, por así decir, la prepa y no quiere saber nada de lecturas, nada de estudio, nada de conocimiento, porque se va matando este deseo natural de conocer. Es como aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí el hijo está con la mamá, pues jugando aquí a las semillas, etcétera, y de esa manera va conociendo, ¿no? Sabemos desde el aspecto pedagógico educativo que un hijo pues aprende jugando, ¿no? Los niños aprenden jugando y es la manera natural como ellos conocen y van conociendo bien. Y aparte a través del amor de sus padres, esta experiencia educativa pues de alguna forma queda con una huella positiva en ellos. Es decir, se van apasionando por la realidad, por la naturaleza, por las palabras, por la lectura, por los números, en fin, porque es a través del amor y a través de este juego, en la medida en que van creciendo, bueno, se va adquiriendo un poco de más estructura, un poco de más disciplina, pero es la manera natural en que los seres humanos conocen y se puede seguir teniendo este deseo natural de saber y todo englobado en el amor para el servicio y amor a los demás. O aquí, ¿no? Por ejemplo, está aquí este papá, donde está con su hija con una guitarra, no se requiere que el papá sepa tocar guitarra, sencillamente está jugando con su hija con la guitarra. Entonces, este primer contacto con la música, con el instrumento, es en un contexto amoroso para la hija. Entonces ya después la hija a lo mejor después quiere aprender la guitarra y si no sabe el papá, bueno, se puede contratar a un maestro particular o meterla en un instituto donde dan clases de guitarra. En fin, eso realmente no es ningún problema. O aquí también está la mamá, ¿no? Cocinando, donde de alguna forma la cocina es todo un proceso industrial, los hijos aprenden este tipo de procesos, aprenden a trabajar en equipo, qué va a hacer cada quien, se aprende que hay un orden, ¿no? Entonces también aprenden aquí, se puede enseñar a los hijos el respeto a los demás, que los demás también tienen necesidades, en fin, entonces se van educando en el amor, en las virtudes, en la armonía, en saber convivir, estas cosas que tanto nos hacen falta en la época actual, ¿no? En el mundo actual y que se ha perdido precisamente porque se ha perdido la educación fundamental, la educación básica, ¿verdad? Esencial y en el amor, que es la educación en casa. O aquí, ¿no? Esos papás que están de alguna forma viendo un libro con su hijo lo ve en este contexto de amor, entonces él tiene ya de alguna manera un enfoque positivo hacia la lectura, hacia los libros, o cosas ordinarias como amarrarse los listones de los zapatos, o de alguna forma el servicio, o cuidar la ecología, en fin, esto es lo que es la educación en el hogar, no es ser profesores que van a preparar clases y dar una clase con pizarrón, aula o otros instrumentos no académicos, sino es precisamente esto, ¿no? Este contexto de amor, de juego, también ya vimos, ¿no? En los videos anteriores y también el sitio que se mencionaba sobre aspectos emocionales y psicológicos, la importancia de este amor, de este afecto, de este crecimiento para que los hijos crezcan con seguridad, con salud emocional, salud psicológica, etcétera, etcétera. Y esto de alguna forma influye de manera muy importante y significativa en la felicidad y en la salud psicológica y emocional de los hijos para toda su vida, ¿no? Entonces, aquí está realmente la esencia de lo que es la educación en el hogar. Y realmente es algo sencillo, no es nada complicado o difícil. Lo que sí tenemos es, como decimos, es quitarnos esa imagen escolar que tenemos de esta realidad artificial, que es una educación artificial, y siempre lo artificial es más complicado, ¿no? Es como un orfanatorio, pues es más complejo y más complicado que una familia, ¿no? Entonces, igualmente, la educación escolarizada, pues es más compleja y todo que lo que tiene que ser la educación natural en el hogar. Entonces, ya como decimos, ya en un momento dado, si se requiere algo más especializado, bueno, pues de alguna forma se asiste a este tipo de instituciones, ¿no? Que ofrecen estos servicios de clases de pintura o de música o un profesor particular, etcétera. Realmente esto no tiene mucho problema. Y habíamos visto también en el libro, ¿no? Que hay tres áreas fundamentales donde se basa la educación, la parte espiritual, que es la principal. Obviamente aquí se respeta la religión de cada quien, o si alguien es ateo, pues también muy respetable, pero pensamos que es como la parte principal, ¿no? La columna vertebral, lo primordial en esta vida. Para los que creemos, sabemos que estamos en este mundo de paso, vamos al otro mundo, ¿no? A la otra vida, ¿verdad? Entonces, si nuestra meta es llegar a la vida eterna, bueno, pues ahí se llega precisamente con virtudes, amando, etcétera. Esta es la parte clave. También un aspecto muy descuidado en la educación escolarizada es este aspecto de la vocación, que aquí en la educación en el hogar, pues obviamente se puede desarrollar de manera adecuada, ¿no? Es decir, cada hijo trae una misión, ¿verdad? Este mundo trae una vocación según sus talentos, dones, cualidades, etcétera. Entonces también ya desde muy pequeño se puede desarrollar e ir dando este enfoque en ese tipo de educación. Y luego está pues la parte académica, ¿no? Que es como la base cultural, la cultura general que todos tienen que tener, es decir, todos tenemos que saber leer, sumar, restar. Esta es la parte como académica básica, ¿verdad? Que hay que dar también en educación, pero en el fondo también es sencilla. Y sobre eso se puede diseñar la parte de la vocación y la parte también espiritual. Entonces, como vemos, no hay recetas, no hay una receta para
educar en el hogar. Ya habíamos hablado que puede haber educación en el hogar buena, regular o mala, según cómo los papás se preparen o lo hagan, ¿verdad? Por así decir que no es difícil, ¿verdad? Quizá la parte importante es la parte que ya hemos insistido de tener un corazón sano, ¿verdad? Entonces, podemos decir que dos familias que hacen muy buena educación en el hogar pueden tener diseños educativos completamente distintos y también completamente válidos, ¿verdad? Precisamente parte de la excelencia de este tipo de educación es que los papás pueden diseñar la educación realmente personalizada, cosa que en los colegios es muy difícil hacerlo, ¿no? Aunque se haga propaganda de eso y aunque tengan de alguna forma grupos reducidos, no tienen realmente la misma flexibilidad y profundidad que se puede tener en la educación en casa para realmente hacer una educación personalizada, tanto en la familia como en cada uno de los miembros, en este caso de la familia o de los hijos, ¿no? Entonces no hay recetas aquí para diseñar la educación del hogar, sino hay como tres pilares, tres fundamentos: la parte espiritual, la parte de la vocación, del descubrimiento de la vocación, de ayudar a los hijos a ir descubriendo su vocación y desarrollarla, motivarla, y la parte académica, que ya cada papá pues puede diseñarlo según su criterio, sus valores, sus principios, su espiritualidad, etcétera, etcétera. Entonces, cada educación en el hogar es un diseño particular y único, según sea la familia, según los miembros, según los talentos, etcétera. Y por lo tanto, también es un diseño educativo para cada hijo, ¿verdad? Cada hijo es un diseño educativo particular y único. Puede haber un hijo que tenga la vocación a lo mejor de ser médico, otro a lo mejor de ser ingeniero, otro de ser músico, otro de ser artista, en fin. Entonces, ya podemos desde de pequeños enfocar la educación en el hogar así. De tal forma que aún entre hermanos, la educación es distinta. En una educación en el hogar hay una base, como decimos, la base cultural, la cultura general o la parte académica, pero luego está la parte educativa, perdón, la parte vocacional, donde ya incluso un hermano puede tener un diseño educativo distinto a otro hermano, miembros de la misma familia, ¿no? Guiados obviamente por los padres. Entonces, esta parte es la parte como apasionante, interesante de lo que es realmente la educación en el hogar. Y aquí el enfoque espiritual, bueno, ya habíamos visto que Dios es amor y Dios quiere todos sus planes de amor, Dios quiere que se procree, que dos parejas se amen, se quieran en el amor y procreen, ¿no? En el amor y eduquen en el amor para llegar, obviamente, a la vida eterna, pues, amando. Pero sí hay que decir que cada familia tiene una misión familiar, ¿no? Aunque todos modos amen a Dios y todo, y hay que amar y educar en el amor, pero hay una misión familiar según obviamente los talentos que cada familia percibe, dónde vive, cómo es, etcétera. Que esta misión familiar pues se descubre en esta intimidad con Dios, de ahí la importancia de la vida espiritual, que también ya habíamos hablado que hay un sitio de apoyo, ¿va? Que se llama Conversión, donde también ayuda en ese sentido, ¿no? El saber tener esta intimidad con Dios, el saberlo escuchar, el dejarnos guiar por Dios para comprender y entender cuál es nuestra misión familiar. Y cada familia tiene una misión familiar distinta. Sí, incluso aunque todos sean de la misma religión o, por ejemplo, todos sean católicos, pero cada familia católica tiene una misión familiar distinta que tiene que descubrir con Dios, ¿no? Y Dios tiene para esa familia, pues, un plan, un proyecto de qué hijos mandarles, de qué sexo, con qué talentos, etc. Entonces, de ahí se va armando, diseñando precisamente esta educación en el hogar particular para cada familia de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Porque a fin de cuentas, para los que somos creyentes pues de la palabra de Dios, sabemos que se dice, no, no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial, ¿no? Entonces aquí ya el diseño educativo va de acuerdo a esta voluntad de Dios. Y así como cada familia tiene su misión, también cada hijo de cada familia tiene su misión en esta vida que Dios les manda, ¿no? Como mencionamos, alguien puede ser doctor, alguien puede ser músico, alguien puede ser religioso, sacerdote, casarse, en fin, o sea, hay diferentes tipos de misiones, incluso puede haber varias misiones, incluso en una persona complementarias, ¿verdad? Y todo esto es parte del diseño educativo que tenemos que hacer, ayudar a los hijos a descubrir esta misión y diseñar su educación en base a esta misión. Por eso decíamos que dentro de una misma familia, la educación de un hermano puede ser diferente a la de otro hermano o de otra hermana, ¿verdad? En base a estas misiones, cosa que de alguna forma la eh, educación escolarizada pues descuida mucho, ¿no? Hay muchachos de 18, 19 años que no saben exactamente a qué vinieron al mundo, qué quieren ser, qué quieren estudiar, qué carrera hacer, realmente están muy desubicados en ese sentido y son solamente síntomas de esta educación deficiente. En cambio aquí en educación en el hogar esto se logra con bastante excelencia. Y como decimos, todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Estos diseños educativos de acuerdo
a esta voluntad de Dios. Entonces, bueno, insistimos que cada hijo es un diseño educativo de acuerdo a esta voluntad de Dios y así se va diseñando la educación en el hogar. Entonces la educación en el hogar no es difícil, lo que pasa es que estamos como acostumbrados a este complejo de la educación artificial, que esa sí es compleja por la manera en que está estructurada, pero no, realmente la educación en el hogar es algo natural, realmente nunca tuvimos que ir a un curso para aprender a respirar, ¿por qué? Porque es natural, o comer, ¿no? No fuimos a maestrías y doctorados para aprender a masticar, ¿no? Y deglutir, sino es algo natural, ¿va? Entonces, igualmente la educación en el hogar es algo natural y es algo sencillo. Lo que se requiere es lo que tienen las personas con un corazón sano: amor, compromiso y responsabilidad. Aunque esto se requiere para cualquier tipo de educación, escolarizado o no. O sea, a fin de cuentas requerimos tener un corazón sano para que funcione realmente la familia y funcione la educación de estas nuevas generaciones, independientemente de la filosofía educativa. Esta parte de tener esta madurez, esta responsabilidad, este compromiso, esta salud emocional, pues sí es muy importante. Entonces ya una vez que hemos decidido, pues por las razones fundamentales, ¿no?, y adecuadas, como vimos en la sección 1, el decidir hacer este tipo de educación, bueno, papá y mamá lo que tienen que hacer es empezar a hacer su diseño, que esto no tiene que sonar algo complejo, sino algo sencillo, basado en estos tres aspectos que ya hemos mencionado, ¿no? La parte espiritual, la vocacional y la académica, que a lo mejor en las siguientes secciones podremos abordarlas un poquito más de manera más profunda. Pero aquí, bueno, estamos viendo las partes básicas para que las personas que se han decidido hacer este tipo de educación, pues tengan de alguna forma una guía y no se pierdan, ¿no? Y ven las cosas con claridad, ¿no? Entonces, aquí empiezan a hacer un diseño que incluya estos tres aspectos que consideramos obviamente esenciales. Pero el diseño será de acuerdo a cómo ellos crean, a sus pensamientos, sus creencias, sus valores, su religión, en fin, como ellos quieran hacerlo, van diseñando este tipo de educación. Y va a ir saliendo un programa, ¿verdad?, que tiene de alguna forma que desglosarse en un horario, ¿no? Este horario es muy importante, que es la guía de lo que vamos a hacer todos los días, ¿no? Aquí está de lunes a viernes, pero podría ser hasta el domingo, ¿verdad? O podemos ver aquí de lunes a viernes y dejar el fin de semana como libre. En fin, a fin de cuentas, cada matrimonio, cada papá y mamá en equipo, pues van decidiendo cómo quieren diseñar su educación. Aquí sí vamos a poner un ejemplo, que digo que es algo que siempre a veces nos piden los papás que quieren empezar a hacer este tipo de educación, pues cómo sería un día normal, ¿no? Un día normal de educación en casa. Aquí está una propuesta, pero obviamente pues es como de alguna forma, véanlo como un borrador si quieren verlo así, y ya cada quien puede hacer los ajustes que crea necesario, porque ya insistimos que prácticamente la excelencia de este tipo de educación es ese diseño particular que cada papá y mamá y familia quieran darle, ¿no? Por ejemplo, aquí está pues la hora, ¿no? El horario, que también cada papá o mamá lo decidirá. Nos levantamos, ¿no? Si hablamos de que la parte espiritual es importante, bueno, podemos empezar por un aspecto espiritual, haciendo oración, reflexión, etcétera. A lo mejor para los que son católicos ir a misa, en fin, cada quien lo decide. Desayuno familiar, se habla de que es desayuno familiar porque este tipo de educación ayuda a tener desayunos, comidas, cenas familiares, a lo mejor no las tres, a lo mejor dos, o por lo menos una diaria, pero eso es muy bueno porque hablamos de la importancia del sentido de pertenencia a una familia y de alguna forma los alimentos en familia es parte importante de esto, ¿no? Como hablábamos en la sección anterior, que hoy se vive como si fuéramos huérfanos, como si la casa fuera un hotel, donde cada quien come independientemente, y esto obviamente crea carencias, vacíos que luego pueden dar origen a depresiones, angustias, ansiedades, adicciones, drogas, o la persona busca su familia, ¿no? Busca la familia que puede ser los videojuegos, la familia que puede ser las malas compañías, la familia que puede ser la pandilla, en fin, estos son los riesgos, ¿no? De no tener una vida familiar. En cambio aquí hablamos pues precisamente la educación en el hogar, pues de alguna forma facilita muy bien este aspecto tan esencial, ¿no? De vivir en familia, y que precisamente hablamos de que la educación escolarizada, como está en gran parte de la sociedad, pues le roba mucho tiempo familiar a la familia precisamente para convivir, y es parte de los problemas sociales que estamos enfrentando, ¿no? Una parte fundamental de estos problemas sociales. Entonces, bueno, se puede desayunar en familia, luego puede haber deberes domésticos, ¿no? Que de alguna forma pues hacer sus cosas, a lo mejor ordenar su cuarto, ayudar aquí en la familia en algo, ¿no? Poner la mesa, en fin. Son cosas muy importantes que ya veremos más adelante en otros videos, de estos deberes sencillos, ¿no? De acuerdo a la edad de cada quien, pero que sí son muy importantes para el desarrollo formativo, educativo y humano de los hijos, ¿no? Puede haber aquí un espacio para lo académico, ¿verdad? Donde aquí ya también cada quien, pues, según los hijos y todo, puede tener su área académica, que tampoco les digo es complicado. Aquí más bien los papás son guías, son asesores, son como un coach de los hijos, no exactamente profesores o maestros.
cuando sea necesario se puede de alguna forma apoyar con un especialista. En fin, esto no es mucho problema, pero de alguna forma está aquí el espacio académico, luego puede haber otro espacio espiritual, ¿no? De oración, de los que creen en la palabra de Dios, pues a lo mejor meditar la palabra de Dios, rezar algo, en fin, la comida familiar, luego una tarde a lo mejor espacio vocacional, ¿no? O sea, ese espacio para los proyectos personales, de acuerdo a los talentos, a los gustos, a las cualidades que tiene cada hijo. Hay un hijo que puede ser, tiene dones y cualidades para el dibujo, otro a lo mejor para la robótica, otro para la música, en fin, o sea, aquí de alguna forma estamos apoyando, ¿no? Ayudando a descubrir al hijo cuál es realmente su vocación y apoyar los talentos, con lo cual aquí como vemos, cada diseño educativo de cada hijo tiene sus variables, ¿no? También luego puede haber otro espacio libre, a lo mejor para la convivencia familiar o, en fin, para lo que se vaya viendo, cena familiar y dormir, ¿no? Entonces aquí de alguna forma hay como un esquema que puede servir, claro que puede haber cambios, hay quien puede hacer a lo mejor la parte vocacional en la mañana y en la tarde la académica, en fin, cada papá puede aquí de alguna manera ir diseñando, pero aquí se ve que esto pues no es difícil y como ven en este día normal, en este horario, pues incluyen los tres aspectos esenciales, ¿no? Incluye el aspecto espiritual, incluye el aspecto vocacional e incluye el aspecto académico, ¿no? O cultura general, ¿no? Y como se ven, pues no es difícil, ¿no? Todo esto envuelto en un ambiente familiar, en un ambiente de amor y es natural, ¿no? Es simple. Y el fin de semana, pues bueno, puede ser más libre, puede ser a lo mejor ir a un museo, ir al zoológico, pueden hacerse cosas para apoyar cuestiones académicas, pero en un sentido familiar, ¿no? Agradable, amoroso o de juego. Esto no quiere decir que entre semanas si se puede, ya lo decidirán los papás, ¿verdad? También se puede ir al zoológico, en fin, todo esto ya lo van diseñando, armando los padres, ¿no? O también el fin de semana para convivir con los familiares, con los amigos, las amistades, un paseo, ¿no? O a lo mejor según cada quien tenga su religión o espiritualidad, pues para una celebración religiosa o para apoyar algún aspecto vocacional también, en fin. Entonces ya los papás van diseñando sus semanas, ¿no? Sus días como ellos crean conveniente. Decimos que hay nomás recordar estos tres aspectos básicos, la parte espiritual, vocacional y académica. Entonces, y todo esto pues es práctica, ¿no? Los papás pueden empezar con su horario y pueden obviamente a través de la práctica irlo ajustando, irlo mejorando, irlo perfeccionando, también de acuerdo a las edades de los hijos, a su crecimiento, en fin, ¿no? Digamos que hay flexibilidad, pero esta flexibilidad pues no hay que confundirla con desorden, ¿verdad? O sea, es una flexibilidad que tiene que llevar a que sea lo mejor, obviamente, para los hijos, para la familia, para el entorno amoroso, para el entorno educativo. Dios te bendiga.